Y soy emprendedora. En los últimos 10 años he manejado incontables ideas de negocios. He tenido 4 empresas, vendido una, fracasado en 2 y actualmente soy esclava de la 4. Si yo les digo la cantidad de noches que me he dormido ahogada en números y planes de negocios y lágrimas, y me he levantado el otro día en la mañana queriendo más. Mi punto más bajo vino hace un par de meses, cuando necesitaba ir a ver un cliente a Zamora, Michoacán, que yo sabía que no iba a redituar absolutamente nada, y agarré el coche y manejé 6 horas, y lo vi 20 minutos, y me regresé 6 horas manejando de regreso, y dije, ¿qué chingados estoy haciendo? Aún así, no hay nada en el mundo que me encante tanto como el emprendimiento. Si Churchill hubiera estado vivo hoy, diría que el emprendimiento es sangre, sudor y lágrimas. Pero no hay nada más en el mundo a lo que hoy por hoy yo me pudiera dedicar. Si hay algo que define al emprendedor, es justamente el riesgo que maneja en su vida. El emprender un negocio, el emprender un proyecto, es, a fin de cuentas, un tema de riesgo. El riesgo de poderse salir de lo establecido, de lo seguro, del cobijo de la quincena, de lo conocido, y empezar algo completamente nuevo, sin saber qué es lo que va a pasar. Y los emprendedores, a fin de cuentas, lo que hacemos es el manejo de este riesgo, esta doble moral de riesgo, porque sabemos que mucho riesgo nos mata y poco riesgo nos aletarga, porque a veces como emprendedores tenemos que hacerle caso al cerebro y a veces le tenemos que hacer caso al estómago, porque a veces tenemos que usar la mente analítica y a veces tenemos que usar la mente creativa, porque a veces tenemos que usar la razón y a veces tenemos que mandar todo al carajo y decir, a ver cómo le hago. Y es justamente el manejo de riesgo lo que hace que un emprendedor sea exitoso o no. No puedo decir yo cuál es el buen manejo de riesgo y cuál es el mal manejo de riesgo. A fin de cuentas, es encontrar este arte que existe entre saberlo manejar bien y mal, y a veces mejor y a veces peor. Y como con cualquier programa de 12 pasos, estos son los 12 consejos que a lo largo de mi vida de emprendedora les puedo decir yo que me han ayudado a conocer, a manejar, a llorar menos y a hablar un poco más de lo que es el riesgo. Primer punto. No todos podemos ser emprendedores. En el mundo de hoy, en donde todo México es esta moda de emprendimiento, todos somos Pepe y Toño, que no entiendo por qué no hay mujeres, Pepe y Toña por lo menos. En el mundo de hoy, en donde está de moda ser emprendedores, nos educan a que todos podemos ser emprendedores, y no es cierto. Y con esto no quiero decir que no todos podemos ser creativos, exitosos, locos en nuestra vida personal o dentro de un trabajo que llevemos, pero ser emprendedor, lanzarse al mundo del emprendimiento, abrir una empresa, levantar un proyecto, lanzarse de freelance, no solo es de creatividad y no solo es de este espíritu creativo. Para lanzar un proyecto necesitamos tener tesón, creatividad, agallas, muchísimo manejo de frustración y poder conjuntar suerte, capacidad, tiempo para poder ser realmente emprendedores. El poder distinguir si
podemos ser emprendedores o no es un punto fundamental, porque a lo mejor también podemos ser emprendedores, pero no en todos los momentos de nuestra vida. Para poder ser emprendedores necesitamos tener los elementos necesarios para poder tener la fuerza interna, para poder lanzar una empresa o poder lanzar un proyecto. En el momento que no estamos preparados, no lo podemos hacer. Y el no poder ser emprendedor hoy, tener el análisis de conciencia para decir, hoy no lo puedo hacer, a lo mejor lo puedo hacer el año que entra, es el primer punto para poder manejar el riesgo que implica levantar un negocio. Segundo punto, no todos los emprendedores somos iguales. Quien te vende el secreto del éxito del emprendimiento por 99.99 pesos, te está vendiendo absolutamente patrañas. Cada uno de nosotros es diferente como emprendedor, porque nuestras empresas son diferentes, porque nosotros como emprendedores tenemos capacidades diferentes, tenemos necesidades diferentes, tenemos momentos diferentes, nos enfrentamos a diferentes suertes. El pretender oír y pensar que hay una receta de cocina que aplica para todos es absolutamente irreal. Para cada uno de nosotros, la receta del éxito está en hacer lo que tenemos que hacer. Nadie conoce su empresa, nadie conoce su proyecto como cada uno de ustedes lo hace. Muchas veces van a oír cosas que se les hacen completamente ilógicas y no les van a aplicar a su proyecto. Y muchas veces no van a oír lo que quieren oír. El que no oye, dice el dicho que el que no oye consejo no llega viejo. Bueno, el que no oye consejo también puede ser un buen emprendedor. Como emprendedores, estar conscientes que hay cosas que tenemos que oír, hay consejos que tenemos que oír, y hay cosas que tenemos que sacar de adentro de nosotros para poder hacer lo que nosotros pensamos que es mejor para nuestro negocio. ¿Se oye muchísimo eco? Está bien. Fuck the hype. El ecosistema emprendedor hoy en México es una jungla. Hace unos años, cuando yo empecé de emprendedor había una definición, nadie entendía muy bien a bien lo que era, pensaron que era alguien aburrido, que no tenía nada que hacer con su vida o que no encontraba su lugar en el mundo empresarial y que por eso necesitaba lanzarse solito, pobrecito, no encuentra empleo. Hoy por hoy, el mundo del emprendedor está plagado asesores, abogados, incubadoras, aceleradoras, libros, websites. El pretender oír todo lo que pasa en el mundo del emprendedor para convertirnos en emprendedores, y me refiero a conferencias, pláticas, asesorías, consejeros, seminarios por web, seminarios presenciales. El perder el tiempo, y vaya que estamos acá perdiendo el tiempo, el perder el tiempo en ese tipo de conferencias, todo el tiempo, no nos deja crear un negocio. El convertirte en emprendedor muchas veces te quita el tiempo para ser realmente emprendedor. El primer objetivo del emprendedor tiene que ser su negocio. Tú eres emprendedor no por la definición que los demás te dan, por haberte puesto miles de estrellitas, por haber asistido a las conferencias o por estar calificado por X o Y incubadora o aceleradora. Lo que te hace ser emprendedor es trabajar tu negocio, y que quede claro, hay extremadamente muchísimo valor en las aceleradoras, en las incubadoras, en los asesores, pero el objetivo principal de todo emprendedor tiene que ser no atender el ecosistema emprendedor, sino atender su pequeño negocio, porque a fin de cuentas emprender solo se aprende emprendiendo. La columna vertebral de todo emprendedor no tiene que ver con el negocio. La columna vertebral de todo emprendedor, y la mejor manera de manejar el riesgo que tenemos en el negocio, es tener unas finanzas personales sanas. Un emprendedor que no tiene la seguridad para irse a dormir con una vida financiera por lo menos acomodada, por lo menos tranquila, es un emprendedor que pone su negocio en riesgo. Simple y sencillamente porque en el momento
momento de emprender necesitas tener el colchón financiero, el apoyo financiero para poder aguantar estos primeros meses, años o décadas en las que tu empresa no va a dar absolutamente nada de qué comer. Antes de empezar a emprender, y es el punto que les dije al principio, no, en todos los momentos no puedes ser emprendedor. Idealmente, antes de empezar a emprender, tienes que tener la certidumbre de que tu vida financiera natural, tu vida financiera de necesidades, está bien atendida. Porque así vas a poder tener la fuerza, la concentración y las ganas de dedicarle todo tu negocio. En el momento que tu vida financiera es tranquila personalmente, puedes emprender de una mucho mejor manera. Y mira, si ya estás en el camino al emprendimiento y tu vida financiera no es particularmente ideal, también lo puedes hacer. Pero tiene que existir esa conciencia. Tiene que existir esa conciencia de que como emprendedor tienes que tener personalmente un mejor control de gastos. Como emprendedor tienes que tener al día tu seguro de gastos médicos. Como emprendedor tienes que tener al día el pago de tus deudas. ¿Por qué? Porque un emprendedor tranquilo, una persona tranquila, se convierte en un emprendedor muchísimo más exitoso. Quinto punto. Tienes que construir un negocio, no una oportunidad de inversión. Hoy por hoy hay muchísimos emprendedores que empiezan su negocio pensando ya cómo lo van a vender. Oímos la historia de Google y dices, bueno, yo voy a hacer este negocio, en un año va a venir este fondo de inversión, me va a comprar, en 2 años voy a salir a bolsa o en 2 años lo voy a vender. Y antes de empezar cualquier negocio, tú ya estás pensando en tu estrategia de salida. Y la verdad es que para hacer un buen negocio, que sea irónicamente una buena oportunidad de inversión, a lo único que te tienes que dedicar es a hacer un buen negocio. Si tú ya estás pensando de antemano cuál va a ser tu estrategia de salida, o cuánto dinero vas a ganar, o cómo vas a estar en la portada del Fortune retratada con los de Google, los 50 jóvenes más exitosos de los últimos 50 años, si empiezas así, a lo único que le estás quitando énfasis es al negocio. Muchas veces, si no es que todas las veces, las necesidades del negocio de largo plazo se contraponen con la venta del negocio. Porque la venta del negocio analizas otros factores completamente diferentes, porque el pretender crear un negocio para hacerte millonario el día de mañana o para ganar muchísimo dinero la próxima semana, automáticamente limita la posibilidad que tiene un negocio de ser sano y productivo por muchos años. El principal énfasis de todo emprendedor tiene que ser crecer su negocio. Si se da la venta después, si después consigo dinero, y eso lo vamos a ver más adelante, si después consigo dinero, si después voy a salir retratado en todas las revistas de sociales, me parece perfecto. Pero solo en la manera en que creamos un negocio fuerte y un negocio próspero, se va a poder dar justamente este sueño que está bien tener, pero que no tiene que ser el sueño principal del emprendedor. El sueño principal del emprendedor tiene que ver con el aquí, tiene que ver con el ahora y tiene que ver con crear bases sanas, empleo y posibilidades para que el negocio siga dando y dando. Y es aquí la parte más importante de todo negocio, tiene que ver con el nombre que tiene el emprendedor. Ernest Hemingway escribió la importancia de llamarse Ernesto. No importa cómo se llamen, siempre y cuando su nombre tenga un valor. ¿Y a qué me refiero con el valor de su nombre? Como emprendedor, su principal compromiso es cumplir su palabra y tener un nombre que se pueda repetir y dé certidumbre entre empleados, proveedores, clientes y socios. El ser un empresario o el ser un emprendedor con ética no está peleado a ser un emprendedor exitoso. Al contrario. Y el nombre, la importancia de tener un buen nombre, la importancia de tener una buena reputación, es muchísimo más importante en el mundo del emprendimiento que en el mundo corporativo. Porque en el mundo del
emprendimiento, las cosas cambian día a día millones de veces, porque hoy estoy arriba y mañana estoy abajo, porque yo no sé mañana quién voy a necesitar, o la gente que conocí, que fue mi cliente con el que no quedé bien, va a estar en algún momento en alguna posición donde lo necesite, donde tenga que volver a hacer negocio, donde le tenga que pedir dinero, donde me tenga que pedir dinero. Tener un buen nombre es la mejor herencia que le pueden dejar a su negocio. El de construir un país de empresarios y de emprendedores con ética es algo que no nos menciona. Pero ser un emprendedor con ética, ser un emprendedor que entienda que todo negocio implica ganar, ganar para la contraparte, ganar para mí, ganar para la persona que contrato, ganar para mí, ganar para mi socio, ganar para mí, ganar para mis clientes, ganar para mí, ganar para mis proveedores. Y que tengo que cumplir cabalmente toda palabra que tenga. Y me van a decir, bueno, como emprendedor nunca sabes qué va a pasar. No sé si mañana voy a tener dinero, no sé si mañana me va a ir mal. El ser cumplido y el tener palabra no quiere decir firmar con sangre cualquier documento. Quiere decir enfrentar, quiere decir cumplir en los buenos momentos y dar la cara en los malos momentos. Y les repito, si trabajas en el mundo corporativo, a lo mejor es muchísimo menos necesario tener un buen nombre, porque a fin de cuentas, si trabajas en una gran empresa, tu nombre es el nombre de tu empresa. No te estás representando a ti, estás representando a tu empresa. Pero cuando eres un emprendedor, la empresa se llama como tú te llamas. La reputación de tu empresa es la reputación que tienes tú como empresario. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta. El riesgo que enfrentamos muchas veces se puede, como pequeños emprendedores, se puede mitigar por la calidad que tenemos y la reputación que tenemos en el mundo empresarial. Alas y raíces. Dice un dicho que todo negocio para ser exitoso necesita dos personas. Una persona que lo crezca y una persona que lo plante. Y muchas veces en el mundo de los pequeños negocios es la misma persona. Necesitamos una persona o una parte de persona que sea soñadora y una parte de persona que sea aterrizada. Necesitamos una persona que hable de grandes planes y una persona que se ocupe de los pequeños números. Necesitamos una persona que sueñe y una persona que se dedique a la talacha. Y muchas veces, si no es que todas las veces, ustedes van a ser la misma persona. Cuando les hablaba de que no todo el mundo puede ser emprendedor, tiene que ver exactamente con esto. Nos han pintado que el mundo del emprendimiento es un mundo de sueños y de planes y del futuro y de... No. El sueño del emprendimiento es 1% sueños, 99% talacha. 1% lo que quiero llegar, 99% ver mis estados contables y mi cuenta de banco. 1% los grandes planes, 99% los resultados. El hablar de negocios que solo sueñen son justamente esos negocios de esos emprendedores que jamás van a llegar a ningún lado. Para que un negocio sea exitoso, tiene que tener alas y tiene que tener raíces. Y las raíces, tristemente, son todas las cosas aburridas de las que nadie se quiere encargar en el negocio. Las raíces tienen que ver con los números, con los contratos, con leer la letra chiquita, con hablar con el contador, con hablar con el abogado, con todas estas cosas que nos choca atender, pero que son tan o más importantes que los sueños y los planes que tenemos. Tú eres el activo más importante de tu negocio. La mejor computadora, el mejor algoritmo, el mejor programa de diseño, el máximo financiamiento, la mejor oficina, no sirve de nada si tú, como emprendedor, no estás bien. Es imposible ser un emprendedor porque lo he vivido en propia piel. Un emprendedor no vive con 2 horas de sueño, coca de dieta y cigarros por un periodo prolongado de tiempo. Y así como le dedicamos tiempo a tener los mejores activos de nuestro negocio, las mejores ideas, las mejores computadoras, el mejor programa, el mejor logo, tenemos que dedicarle tiempo a ser los emprendedores más sanos.
El activo más importante de su negocio son ustedes mismos. Si ustedes no sirven, si ustedes no funcionan, si ustedes no están sanos, el negocio no prospera. Si ustedes quiebran físicamente, el negocio quiebra. El emprendimiento es el sector en donde existe más depresión, obesidad, enfermedades psicosomáticas, insomnio. Y me queda claro que en un principio o a lo largo del negocio es muy difícil encontrar tiempo para uno mismo. Me queda claro que en la emoción de lanzar un nuevo negocio uno prescinde de horas de sueño, uno prescinde de horarios de comida, uno prescinde de absolutamente nada pensando que el negocio lo puede alimentar, llenar y descansar. Es falso. El primer punto para ser un emprendedor exitoso, ya que es el número 8, pero quizá es el más importante, es ser una persona saludable. Si el cuerpo no rinde, la mente no rinde. Está menospreciado, pero si el cuerpo no lo tenemos, mente sana en cuerpo sano, mente emprendedora en cuerpo sano. Incontables números de emprendedores han quebrado negocios o han dejado negocios porque emocional y físicamente no pueden más. Nadie puede trabajar 24 horas o 20 horas rindiendo y pensando que rinde igual. El tiempo no es igual a calidad. El ser emprendedor implica estar bien alimentado, moderadamente ejercitado si pues se puede, completamente dormido las horas de sueño que se necesitan y atendido físicamente si me estoy muriendo el haber ido al doctor. Es fundamental y es algo que se omite en todos los libros de negocios. Emprendedores sanos, negocios sanos. Emprendedores quebrados, negocios quebrados. Hay un dicho que dice que se necesita una aldea para educar a un niño. De la misma manera, se necesita una aldea para generar un emprendedor. El emprendimiento, aun cuando sea mi propia empresa y yo sea el único que estoy trabajando en mi empresa, es un trabajo colaborativo de toda la gente que me rodea. Y necesitamos saber que como emprendedores no podemos romper todos nuestros lazos y no podemos romper todas nuestras relaciones a favor del negocio. Necesitamos crear o fortalecer dos tipos de relaciones. Primero, la relación con la gente que me rodea, con mis padres, con mis hijos, con mis parejas, con mi pareja. La verdad es que así son emprendedores. Para tener varias parejas, felicidades. Antes de emprender o en el proceso de emprendimiento, es fundamental que toda la gente que los rodea sepa que va a ser un proceso difícil y estén a su lado para apoyarlos. Y sepan ustedes también que la gente que los rodea, sean padres, hijos o pareja, está pasando también por un proceso difícil. Estar casado con un emprendedor que está metido en su negocio, que respira su negocio, que lo único que hace es pensar, hablar, preocuparse por su negocio, es espantoso. Necesitan estar conscientes ustedes de que la comunicación con la gente que los rodea es fundamental, porque no pueden romper todas las relaciones que tienen a favor del negocio. Y necesitan estar conscientes de que la gente que los rodea también vive el proceso del emprendimiento. El emprender un negocio es un trabajo de toda la familia. Aun cuando sea la única persona a la que está trabajando en el negocio una sola, es un proceso de toda la familia, de los hijos, de los padres, de los hermanos, que entienden a este emprendedor. Y en la manera en que ustedes puedan estar en comunicación con la gente que los rodea, número 1 va a ser más fácil. Número 2, va a ser más feliz la dinámica de todos. Y número 3, este punto que hablamos antes de necesitar esta fuerza física, también nos va a ayudar. Esas son las primeras relaciones que nunca tienen que olvidar. Las segundas relaciones que no tienen que olvidar son estas nuevas relaciones que necesitan crear. Con los emprendedores, con emprendedores que están pasando por lo mismo que ustedes están pasando, que tienen los mismos problemas, que enfrentan las mismas locuras, que necesitan el mismo tipo de conversación,
crear relaciones con emprendedores por el simple hecho de ser emprendedores. Que estamos acostumbrados a que el networking nos reditúa en poder vender, poder comprar, poder asociarnos, poder... No, el networking entre emprendedores tiene que ser también una oportunidad para compartir la experiencia de emprender, para poder estrechar lazos entre emprendedores que a veces te van a entender como nadie más te está entendiendo en ese momento, porque tienen el mismo problema con el banco y el mismo problema con el contador, y porque nadie más te entiende en el mundo cuando dejas de dormir o cuando dejas de comer. El estrechar lazos con la gente que tenemos a nuestro alrededor y con la nueva gente que tenemos en nuestra vida es fundamental para poder crear un negocio sano. Primero va el socio y luego va el negocio. La relación más importante que van a tener en su vida no es con su pareja o sus parejas, es con su socio o con sus socios. Mi papá dice que siempre que vas a empezar un negocio, cualquier negocio del mundo va a fracasar si no tienes al socio adecuado. Aún el mejor negocio con el socio inadecuado se vuelve imposible de manejar, y es cierto. El punto más importante que tienen que elegir a la hora de empezar un negocio no es la idea, no es el timing, no es el lugar, no es el diseño, tiene que ver con quién van a estar asociados. Muchos emprendedores deciden iniciar el proceso de emprendimiento solos, y está perfecto, pero también hay muchos emprendedores que iniciamos el proceso con un socio. Y a fin de cuentas, lo que va a determinar el éxito del negocio a largo plazo es qué tan productiva es esta sociedad. Asociarse con amigos, no asociarse con amigos, asociarte con tu pareja, no asociarte con tu pareja, asociarte con tus hermanos. No hay una receta de cocina para entender quién es el socio ideal. Cada quien decide si es por necesidad, si es por capacidades, si es porque se dio la vida, no importa. Lo que es un hecho es que en cualquier sociedad tienen que existir parámetros y tienen que existir leyes extremadamente bien cimentadas. Necesita existir una comunicación perfecta y una claridad cristalizada de lo que esté pasando en la sociedad. Todo tiene que estar hecho por escrito. Necesitamos estar conscientes de que todo lo que pase con el socio se va a reflejar en el negocio. Muchas veces es mejor esperarnos para una sociedad que lanzarnos a la sociedad y luego. Los principales riesgos que enfrentan los negocios es cuando la cabeza del negocio está separada en dos. Y ojo, uno no se asocia con una persona, uno no tiene un socio porque piensa exactamente igual que él. Al contrario, pues ¿para qué necesitas un socio que piensa exactamente igual que tú? En toda sociedad necesita haber diferentes opiniones, pero esas opiniones necesitan estar cimentadas con el mismo fin. Necesita la cabeza estar viendo hacia el mismo lado. Necesitan existir parámetros de trabajo absolutamente claros, porque la sociedad es a fin de cuentas como un matrimonio. Lo que al principio de la relación te parece cotorrísimo del socio, que llega a trabajar a las 11 de la mañana y qué padre, conforme pasa el tiempo se te hace invivible. Porque los pequeños detalles de carácter que podemos considerar que no son importantes en el mundo profesional, en las sociedades se vuelven fundamentales. Porque el riesgo principal a decir o a querer dejar un negocio tiene que ver con que no puedas trabajar con la persona con la que te asociaste. Antes de asociarse con cualquier persona, necesitan hacer un extremo análisis de conciencia. Si yo soy capaz de tener un socio, porque a lo mejor yo no puedo trabajar con un socio, y si la persona con la que me quiero asociar es capaz de asociarse conmigo. Somos compatibles para asociarnos y tener todo perfectamente bien hecho por escrito. Cada detalle. En el momento que planteas una sociedad necesitas ver en dónde estoy ahorita, qué pasa si las cosas salen bien y qué pasa si las cosas salen mal. Toda inversión
inversión es un lobo con piel de oveja. Cuando uno es emprendedor, llega un momento en el negocio en donde ya puse yo el pequeño dinero que tenía, ya estoy trabajando, a lo mejor me prestaron dinero un poco mis amigos y mi familia, y llega un momento en que necesitas más dinero y necesitas salir a conseguir más dinero. Y ese es el momento más difícil en la vida de un negocio, porque todo dinero que pidas va a implicar que necesites dar algo a cambio. Si le pides dinero a un banco, le vas a tener que dar intereses. Si le pides dinero a un socio, lo vas a tener que oír. Y le vas a tener que hacer caso de cierta manera o rendir cuentas. El pensar que necesito dinero, voy a hacer todo lo posible y me voy a desvivir por conseguir dinero, es falso. Queda claro que en un panorama como México, donde realmente el financiamiento que hay para la empresa es acotado, en donde es difícil para muchos emprendedores conseguir dinero, en el momento que alguien te dice te voy a dar dinero, dices sí, a la tasa que quieran, bajo las condiciones que quieran, solo denme dinero, así a la vez. Hay que tener un poco de cuidado y hay que pensarlo bien. Hay que saber qué es lo que implica tener dinero. Si es un crédito, ¿cuánto voy a estar pagando? ¿Puedo pagar la tasa de interés? ¿Puedo pagar lo que mes a mes se espera que pague? Y si no puedo, bueno, a lo mejor no lo puedo pedir. Porque el tener dinero o el conseguir dinero que a fin de cuentas me va a crear más problemas de los que me resuelvan, es un riesgo financiero garrafal para el negocio. Necesitamos estar conscientes que no todo el dinero que llega es un dinero que tenemos que aceptar. No porque nos digan que nos dan una tarjeta de crédito corporativa sin límite de crédito, quiere decir que la podemos usar hasta para el papel de la oficina. Necesitamos estar conscientes de cuánto vamos a pagar. Y en el momento en que consigamos inversionistas o gente que quiere invertir en el dinero, que aún cuando no nos van a pedir una tasa de interés o un repago de intereses, nos van a pedir otras cosas. Es un poco como venderle tu alma al diablo. Sabes que va a ser maravilloso, pero luego a ver qué te van a pedir o luego cómo lo vas a tener que pagar. Hay que ser muy conscientes que el dinero es extremadamente necesario en la vida de cualquier negocio. Pero el tenerlo y el conseguirlo tiene que ser un proceso inteligente, no un proceso de pasión, sino un proceso de cerebro. Que necesitamos saber en qué momento y bajo qué condiciones conseguir el dinero para poder redituar lo máximo posible el negocio. Y por último, les doy una noticia desde ahorita. Van a fracasar. Eso es un hecho. De una vez, sépanse, van a fracasar. Ya sea en pequeños proyectos que tengan, ya sea en la relación con un cliente, ya sea en una venta que quieran hacer o en el negocio que están haciendo. El fracaso no es la antítesis del éxito. El fracaso es un paso necesario antes de llegar al éxito. Cuando la gente habla de emprendimiento, habla de todo el éxito del emprendimiento y nos ponen como ejemplo a los grandes hombres y a las menos mujeres que han tenido éxito en el mundo de los negocios. Y jamás nos hablan de la gente que fracasó. Y el fracaso es absoluta y totalmente necesario para poder tener éxito. El fracaso es necesario para poder conocer tus límites de riesgo y para poderlos manejar. El fracaso es el gemelo siamés del éxito en los negocios. El fracasar nos permite convertirnos en seres más humildes, nos permite conocernos más a nosotros, nos permite conocer más nuestro negocio, nos permite arreglar cosas que están mal y que eventualmente hubiéramos tenido que arreglar, y sobre todo, en el mejor de los casos, nos permite aprender. Nos permite aprender sobre qué estamos haciendo mal. Nos permite aprender sobre qué queremos y qué no queremos. Nos permite aprender sobre qué funciona y qué no funciona. Nos permite aprender sobre nosotros. Y si queremos llegar al éxito,
necesitamos pasar por todas las lágrimas del fracaso. Confucio decía que nuestra mayor gloria no tiene que ver con nunca caernos. Nuestra mayor gloria tiene que ver con levantarnos cada vez que nos caemos.